Hola, bueno, espero que Mauro esté presente. Con respecto a la consulta que él hizo, ¿a qué me refiero cuando hablo de un diferencial selectivo? Este tema lo veremos con mayor profundidad más adelante, pero en definitiva lo que estamos hablando de selectivo es que el interruptor diferencial de 300 mA tiene una temporización aproximadamente 10 milisegundos con respecto a un diferencial instantáneo. De tal forma que si los dos están puestos en cascada, o sea, un diferencial de 300 mA agua arriba, el tablero principal, y un diferencial de 30 mA el tablero seccional, se están en cascada porque la corriente de falla que circule debajo del diferencial de 30 mA también va a circular por el de 300. Entonces, para darle preferencia que dispare al que está más próximo a esa falla, que sería el 30 mA, el de agua arriba tiene una temporización. De tal forma que si el nivel de corriente está por arriba, digamos, o próximo al disparo del 300 mA, porque no sabemos cuánto es el valor. El valor de fuga de corriente es imprevisible, depende de la resistencia puesta a tierra. Entonces puede ser 10 mA, 15 mA, 30 mA, 1 A, 2 A, 10 A, 20 A. No sabemos cuánto es. Entonces, para que esté agua arriba, ante esa fuga de corriente, no dispare en forma inmediata, tiene una temporización. Si la fuga de corriente es debajo del diferencial no temporizado, el común, el instantáneo, va a disparar eso. Pero si la falla es entre el instantáneo y el que está en el tablero principal, va a saltar en el tablero principal, porque el que está abajo no va a ver esa fuga de corriente, no va a pasar por él, va a pasar por el interruptor que está en el tablero principal. Si no lo entiende ahora, no hay problema. Cuando veamos puntualmente todas las familias diferenciales que hay, de las normas de producto de diferenciales 61008 y 61009, vamos a analizar todas estas situaciones. Lo importante es que sepan que existen diferenciales que están temporizados para garantizar la selectividad de la protección ante una falla de corriente a tierra. Vamos ahora a la otra presentación, que cambie acá. Ay, ¿dónde tengo? Acá está. La verificación técnica de tableros eléctricos que está indicado en el reglamento 9364 parte 7 y dice que los gabinetes o los tableros eléctricos armados debe verificarse la disipación térmica de los componentes en su interior. Y con mayor incidencia en los gabinetes de material plásticos o aislantes, porque tienen dificultades para disipar el calor. Por la misma capacidad del ser aislante del ser de PVC tiene una conductividad térmica muy baja, de tal forma que le dificulta disipar el calor interno hacia el exterior. En el caso de ser metálico, tiene mayor facilidad, pero puede ser que sea tanto el calor generado adentro, por ejemplo, cuando hay componentes electrónicos como el variador de velocidad, los arrancadores suaves, fundamentalmente los variadores de velocidad, que trabajen con componentes electrónicos que disipan mucho calor para funcionar. Son osciladores que trabajan con IGBT, son semiconductores que trabajan con mucha temperatura. Inclusive el mismo equipo tiene un ventilador para sacar ese calor interno hacia el exterior y hacer circular aire fresco por el interior de este variador de velocidad, y ese aire sale al interior del gabinete. Por tanto, muchas veces amerita colocar extractores de aire para sacar el aire caliente hacia afuera y colocar unas ventanas ventanitas con rejillas para que entre el aire frío por abajo, por ejemplo, del envolvente. No obstante, siempre un gabinete de PVC debe verificarse la disipación térmica. Como le dije, esa información tiene que estar dada por el fabricante. Dice acá, para los tableros armados, el gabinete que cumpla la norma IEC 60670-24, se deberá verificar que la potencia disipada por los dispositivos, accesorios y aparatos instalados en su interior no supere la potencia máxima disipada del gabinete. Hay un método para calcular esa potencia disipada por cada elemento, que lo veremos a continuación. Dice, para tableros armados con gabinetes que cumplan la norma 62208, ¿sí? Recuerden que esta norma para gabinetes que superan los 250 amperes, aunque también se puede utilizar para menos de 250 amperes,
Se deberá verificar que la potencia disipada por los dispositivos instalados no supera la potencia máxima disipada del gabinete. En este caso, la norma 62 establece, tiene un punto, digamos, esa norma que dice, se refiere a la documentación que tiene que tener el gabinete, o del fabricante, perdón. Dice, debe incluir todas las características constructivas y mecánicas de fabricación, la clasificación del gabinete y todas las instrucciones necesarias para su correcto mantenimiento, armado, instalación y las condiciones de empleo del gabinete envolvente. También deberá estar disponible la información correspondiente al valor de la potencia térmica disipable con relación a la superficie efectiva de enfriamiento. Bueno, les recuerdo que la IEC 62208 también incluye material, gabinete con material aislante. Para los propósitos del cálculo se admite que el calor generado por los aparatos elegidos e instalados se distribuye en forma uniforme dentro del envolvente. En realidad, el calor siempre va a ir a la parte más alta del gabinete por una cuestión de densidad del aire que se calienta, siempre tiende a ascender o a tomar mayor altura porque tiene menos peso específico. Dice, para cualquier otro caso, los tableros deberán ser verificados al calentamiento empleando un método de cálculo adecuado, por ejemplo, por extrapolación, dado hay una norma IEC 6890 que indica cómo calcular. Acá veremos algo del cálculo muy sencillo, pero muy práctico para determinar cuánto calor generan las termomagnéticas y otros elementos, y ese valor lo compararemos con la capacidad máxima que tiene el envolvente de disipar el calor. Para eso tenemos que saber, según la norma, cuál es la máxima potencia que puede disipar un PIA, un interruptor automático, el común que conocemos tradicionalmente. Y hay una tabla de valores máximos que debería disipar cada termomagnética y que deben cumplir los fabricantes. O sea, el valor que disipa cada polo de cada térmica, según el fabricante, no puede superar estos valores. Y acá dice que para térmica de 10 amperes, para térmica de 10 amperes o menor de 10 amperes, la potencia que disipa por cada polo, si unipolar son 3 vatios, si es bipolar sería 6 vatios, si es tripolar sería 3 por 9, 9 vatios, y si es tetrapolar, 4 por 3, 12, serían 12 vatios. Eso es la máxima potencia que disiparía la térmica, siempre tomando en cuenta la corriente nominal, o sea, la máxima corriente del calibre de esa térmica. En este caso, de menores de que 10 tenemos la de 6 amperes. ¿Sí? O sea, si por la térmica se circula 6 amperes, va a disipar 3 vatios. Por supuesto, si circula menos corriente, la disipación va a ser menor. Es proporcional a la cantidad de corriente que circula por eso. Para térmica de 10 de 16 son 3,5 vatios por cada polo. Para 16 de 25, 4,5. Para 25 a 32, 6 vatios. Para térmicas nada más, el modelo PIA común, de 63 amperes son 13 vatios por cada polo. Hay que tener mucho cuidado porque hay gabinetes chicos que no disipan más de 18 vatios, ¿no? Así que en la térmica 63, en un gabinete chico, estamos jugando con la tera, porque estamos hablando que son 13 vatios por cada polo. Si son 4 polos, tomando en cuenta que en el neutro sea una corriente desequilibrada, parecida a la corriente de los diunos, que eso no ocurre, toma en cuenta sí, que sea equilibrado, mejor que sean tetrapolar, pero como es equilibrado tendríamos 39 watts. 39 watts contra un gabinete de 4 polos que puede disipar 18 vatios. O sea, no podría ir una térmica 63 en un gabinete plástico de 4 polos. Porque no tiene capacidad para disipar ese calor. Así que hay que tener mucho cuidado con elegir el envolvente adecuado según la térmica que instalemos. El método de cálculo se basa fundamentalmente en indicar que la potencia disipada por los dispositivos instalados no supere la potencia máxima disipada del gabinete. Recuerden que ese valor está garantizado por ensayo de fábrica. ¿Sí? La fábrica debe ensayar o realizar el ensayo con una certificadora que garanticen que los ensayos se hacen bajo la norma y obtener un certificado del valor máximo disipado. Para poder llevar a cabo este dimensionamiento técnico es necesario contar con las potencias disipadas de los componentes a instalar
por los componentes de talar en el interior del tablero. Entonces, tenemos que hacer un esquema unifilar y tener certeza cuál es la corriente que va a circular por cada térmica y cuál es el calibre térmica que elegimos. Por eso no hay que dimensionar mucho las térmicas dentro de un tablero eléctrico. Si no va a sacar mucha circulación de corriente, pongamos la corriente más baja que garantice la circulación de la máxima simultánea. No sobredimensionemos mucho un tablero. Como referencia se indican en la tabla siguiente, que es la que vemos acá, los máximos valores de potencia por polos a corriente nominal, en la corriente máxima de cada térmica, que según la tabla de la norma 6898 puede disipar los pequeños interruptores automáticos. Esto lo vamos a comparar, por ejemplo, fíjense en detalle, la térmica de 16 amperes, porque ahí dice menor o igual a 16 amperes, disipa 3,5 vatios por polos. Tengo una tablita, la próxima tabla de ABB, vamos a comparar 3,5 por los valores declarados por ABB. ABB dice, acá tenemos corriente asignada, 16 amperes. Esta es la resistencia de los contactos, que son 7 miliohmios. Y dice que la potencia que disipa la térmica ABB es 1,8 vatios. Fíjese, casi el 50% del valor máximo que exige la norma. O sea, ABB garantiza una buena disipación térmica o un buenos componentes, pero para que esa emisión de calor sea la máxima, la mínima posible. Y eso lo hizo optimizando el bimetálico. No sé cómo, pero con tecnología hizo de tal forma que la disipación que disipa cada polo de la térmica ABB de 16 amperes, 1,8 vatios. Si fuera tetrapolar equilibrada, sería 1,8 por 3, 4,5 vatios. Si yo garantizo que coloco térmica ABB en el gabinete, puedo realizar los ensayos con esta tabla. Si no puedo garantizar la marca, tengo que realizar la verificación con la tabla anterior. Fíjense que es bastante importante la diferencia. Acá están térmicas hasta 63 amperes. 63, fíjense, se disipa 4,8 vatios por polo. Mientras que la norma me exige, para esa misma térmica, un máximo de 13 vatios. Estamos casi 3 veces por debajo de la potencia máxima disipada por la térmica. Esa es la calidad que tiene ABB en sus productos. Recuerden que estos valores son el calor en vatios disipado por cada polo de cada térmica. Si son 2 polos, hay que multiplicar por 2. Si son 3 polos, por 3. Y si son 4 equilibrados, también por 3. Si no garantizo que esté equilibrado, multiplico por 4. Porque puede ser que en algún momento el neutro circule la máxima capacidad de corriente que tiene ese polo. Pero alguien se quiere conectar. Acá tenemos una tabla de contactores de la marca BB. Hay contactores de 9 amperes, 12, 16, 26, 30, 40, hasta 110 amperes de corriente nominal de esos contactores. Y acá en la parte inferior, fíjese, hay figura en esta columna, en esta fila que está el último, la disipación térmica por polos y depende la clase de servicio. Cuando veamos contactores ya van a entender qué significa AC1 y AC3. Para sintetizar, AC1 se refieren a cargas que tienen un coseno phi próximo a 1. Y AC3 significa cargas que tienen un coseno phi bajo, por debajo de 0,8 o 0,85. Fíjense que esa es la cantidad de vatios disipada por cada polo. Como son todos 3 polos, bueno, estos valores serían multiplicados por 3. Según como estoy utilizando el contactor con carga AC1 o AC3, voy a tener distintas potencias disipadas. A esos valores los voy a multiplicar por 3 porque son 3 polos. ¿Sí? Acá estas definiciones son medio engorrosas, a veces no son muy prácticas, pero las tengo que dar porque la indica el reglamento que hay que darla, y que identificar, por ejemplo, cuál es la corriente asignada de entrada de un tablero eléctrico, identificada con la letra INE. Dice que la corriente asignada del dispositivo de maniobra y protección ubicado, perdón, es la corriente asignada del dispositivo de maniobra y protección ubicado
el entrado o cabecera del tablero o la suma aritmética de la corriente asignada de todos los dispositivos de maniobra y protección ubicadas a la entrada del tablero cuando tengo más de una alimentación. Puedo tener dos alimentaciones, ¿sí? Y que las dos estén funcionando al mismo tiempo. Cosa que puede ocurrir o no, eso depende de cómo sea la alimentación esa doble al tablero eléctrico. Entonces, IN sería la máxima corriente, la corriente nominal del dispositivo de cabecera. La corriente asignada de salida, o sea, ¿cuál es la corriente total de salida de ese tablero eléctrico? Dice que la suma aritmética de la corriente asignada de todos los dispositivos de maniobra y protección de salida del tablero que son susceptibles de ser utilizados al mismo tiempo. Acá tiene que ver la simultaneidad de los circuitos de salida. Es importante tener en cuenta porque son susceptibles de ser utilizados al mismo tiempo. Esto significa que tengo que aplicar un factor de simultaneidad a la suma algebraica de todas las térmicas de salida para determinar cuál es la corriente INU. ¿Sí? Y luego aparece la corriente asignada al tablero INQ, dice corriente asignada a ser calculada como INQ, que sería, IN, que es la corriente asignada al tablero de la térmica de cabecera por un factor KE, que es factor de utilización. Cuando yo pongo una térmica en el tablero principal de 25 amperes, no significa que le voy a sacar a ese tablero 25 amperes. Por lo general, el calibre de la térmica de cabecera de un tablero es aquella que me protege el cable. Pero no necesariamente le voy a sacar 25 amperes a esa térmica. Puede ser que le saque 20 amperes, 17 amperes o 15 amperes. ¿Sí? Entonces, un factor ahí de corrección de esa corriente de utilización, o la corriente asignada INQ, que se adopta, me dice el reglamento, si no tengo certeza de cuánto es, tomar un valor de 0,85. Dice, factor de utilización se lo toma por convención igual a 0,85. Esto significa que por el interruptor de cabecera circula con máximo el 85% de la corriente nominal. Esto es por una térmica 25, va a circular un máximo de 21,25 amperes. Recuerdo que este 85% es como la simultaneidad de uso de la carga de ese tablero eléctrico, que nunca es la corriente total de la térmica, salvo que estemos mal dimensionando, ¿no? Podemos tomar también por criterio de instalador, si sabemos que esa instalación puede llegar a tomar 25 amperes, tomar que KE igual a 1. Estamos sobredimensionando el cálculo de la disipación térmica. Ay, perdón. Luego hay factores de simultaneidad K, dice la relación calculada por el instalador entre la corriente asignada del tablero INQ y la corriente asignada de salida INU. Si yo divido entonces este valor INU, ¿sí? Que es la suma algebraica de toda la corriente de salida, dividido INQ, me da el valor de simultaneidad o factor de simultaneidad de ese tablero eléctrico. Ya vamos a ver esos valores, cómo se lo calcula en un esquema uniflar básico que hay como ejemplo a continuación. Y el cálculo de la potencia total disipable, acá, perdón, antes de ir a esta fórmula que está acá, estos son valores de K según la cantidad de circuitos. Dice, por ejemplo, yo puedo tomar que de 2 a 3 circuitos en un tablero, el factor de simultaneidad sea 0,8. Para 4,5, 0,7. Para 6 a 9, 0,6. Para 10 o mayor cantidad de circuitos, toma 0,5. ¿Qué significa? Que las térmicas o van a funcionar la mitad de ellas a la máxima corriente nominal, o toda ella, la suma total de la simultaneidad, va a hacer que la corriente sea el 50% de la corriente máxima si sumo los calibres de todas las térmicas de salida. A eso se refiere este valor de K. En definitiva, la potencia disipada por todos los componentes, que sea la potencia total disipada, va a ser la potencia total disipada de K, de todos los elementos que están en el interior, más un 20% de ese valor, 0,2 por este mismo valor, es aumentar el 20% al valor de la potencia máxima calculada, más la potencia de elementos particulares, como por ejemplo un transformador o algún elemento que genere calor interior de ese gabinete. Me doy como ejemplo
el transformador de una alimentación de un tablero de bomba de agua que debe llevar un transformador de 220 a 24 voltios. El 20% sería la cantidad de calor que aporta el cable de conexión y los bornes de conexión de las termomagnéticas diferenciadas y de la barra de distribución que están dentro del tablero. Se calcula como aporta el 20% de ese calor. Acá está detallado lo que le dije de cada uno de los térmicos que están acá. Este es un dato del producto. La disipación por polo la sacamos de la tabla que estaba recién. Y armamos esta formulita y definimos cuál es la potencia que va a disipar los componentes. Y acá hay que tener en cuenta algo antes de ir al cálculo, que hemos dicho que en un tablero nuevo siempre calculamos una reserva del 20%. Esa reserva del 20%, cuando la incorporemos a futuro, debe verificar que el tablero sigue disipando la cantidad necesaria de calor generada dentro de esa envolvente. Por lo tanto, yo recomiendo, no lo dice el reglamento, pero yo lo recomiendo que calculemos esta potencia máxima disipada a la potencia que suma cada polo, le aumentemos una previsión de térmica de reserva a incorporar al futuro. Si entran dos polos, supongamos que en el cálculo va a aumentar la disipación de dos térmicas, una de 10 y otra de 16 amperes, por ejemplo. Ahí. Acá tienen un caso de un gabinete donde tenemos la potencia disipación declarada por el fabricante, que debe ser mayor que la potencia que disipan los componentes dentro del tablero eléctrico. Acá fíjese que dice que es 52 vatios. Este gabinete tiene una potencia disipada de 52 vatios. Como este gabinete yo lo puedo acoplar con otro más, acá dice, hay una estrellita que dice, la potencia disipable calculando con unión vertical de dos cuadros de distribución me da 74 vatios. Si a veces yo tengo dos gabinetes de estos, ¿de cuántos polos es? Es de 24. 24 polos, yo puedo poner uno arriba del otro, uno para el otro para ampliar esa capacidad. En el caso de que ponga un gabinete arriba del otro, me dice que la potencia disipada de ese conjunto, y acá viene una acotación también importante, que el reglamento dice que si yo tengo dos cajas y las justapongo, o sea, pongo una a la par de la otra, en realidad estoy hablando de una sola unidad, de un solo gabinete. Ese conjunto justapuesto significa que están uno a la par del otro, ya sea en forma lateral o uno arriba del otro, conforma un solo gabinete, al que debo colocarle un solo interruptor de cabecera. Pero tienen que estar uno pegado al lado del otro. ¿Sí? Él dice, por eso dice acá abajo que en el caso de que yo haga esa unión, la potencia total disipada no va a ser 52 por 2, o sea, la potencia máxima disipada por un envolvente por 2, sino que va a ser 74 vatios. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ¿qué pasa acá? Cuando yo a este gabinete le acoplo otro abajo, porque quiero aumentar la capacidad de 24 a 48, el aporte de calor del que está abajo va a ascender y va a incorporarse al de arriba. Por tanto, al de arriba, el calor que va a aportar al de abajo va a hacer que disminuya la capacidad de disipación térmica. Por eso, en cuenta de ser 104 vatios, pasa a ser 74 vatios. Fíjense que son valores, no son valores muy importantes, muy grandes, son valores bastante acotados, que hay que tener mucho cuidado cuando colocamos térmica en su interior. Si son calibres altos, posiblemente no nos dé la capacidad de disipar calor para poner térmicas de 63, 40 y 50 amperes. Le vamos a recurrir a un envolvente más grande con mayor capacidad de disipación. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Alguna preguntita hasta acá? Si están entendiendo todo bien de lo que estamos hablando. ¿Sí? Bien, muchas gracias por contestar. Entonces acá tenemos la potencia disipada de este gabinete, va a ser 52 y le ponemos 24 polos. Ocupamos solamente una caja. Estas cajas también vienen en disposición para aplicar en pared, ¿sí? Y van a ver que la misma envolvente, pero con la diferencia de ser aplicada a pared, la potencia disipada varía. Y esos son valores declarados por el fabricante. Es distinto. No me acuerdo si mayor o menor, pero es distinto.
También es distinto si no lleva tapa y son un gabinete abierto, que se pueden colocar gabinetes abiertos dentro de sala de tableros donde no hay personal de A4, donde está resguardado, digamos, el grado IP por el mismo salón de tableros eléctricos. Por eso hay gabinetes que a veces son abiertos. También la potencia disipada cambia. Vamos a pasar a un esquema unifilar. Algo muy sencillo, quizás no sea muy típico, pero tengamos en cuenta que sea un tablero seccionado en una casita, ¿sí? Donde tengo un diferencial de cabecera y dos térmicas, una de 2x10 por el circuito de iluminación, una térmica de 2x16 para el circuito de toma corriente. ¿Cuál es la máxima corriente que puede permitirme este tablero eléctrico? ¿Alguien se anima a contestarme? ¿Cuál es la máxima corriente que puede circular por ese tablero eléctrico teniendo en cuenta estas dos térmicas? Si alguien me escribe en el chat, no hay problema, o si quiere activar el micrófono, lo puede hacer. ¿Alguien me puede decir cuál es la máxima corriente que puede circular por ese tablero eléctrico? ¿Nadie se anima a dar un numerito? ¿Gabriel? ¿Mauro? ¿O no me están escuchando? Perdón, repetí, amigo. ¿Cuál es la máxima corriente que puede circular por ese tablero eléctrico? ¿Nadie se anima? Diga un número. ¿Cuál es la máxima corriente? Y 26 amperes, o sea, lo máximo de 16, lo máximo de la de 10. Perfecto, 16 amperes. Eso hay que tener muy en cuenta, analizar esa situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjese, el diferencial que está agua arriba tiene una capacidad limitada de corriente de 40 amperes. Si las térmicas están abajo, ¿sí? Yo sumo los calibres, pueden permitir circular la máxima corriente, una de 10 amperes, otra de 16 amperes. La suma de las dos corrientes me da 26 amperes. Yo podría colocar un diferencial de 25 amperes agua arriba en cuenta del de 40. Y se queda chico. Me queda chico. ¿Cómo podría subsanar si tengo un diferencial de 25 ahí? Como este es un tablero seccional, que en el tablero principal, el interruptor de cabecera sea una térmica de 25. ¿Sí? Entonces yo voy a estar limitando con esa técnica en el tablero principal de 25 para que la corriente entre estos dos circuitos, una iluminación y toma de uso general, la suma de dos corrientes no supere los 25 porque su defecto saltaría la técnica que está en el tablero principal. Eso hay que empezar a razonar porque en este tema de tablero eléctrico es lo que se aplica habitualmente en el análisis de la elección de los calibres de las técnicas y diferenciales. ¿Sí? Digamos, dice, este es un ejemplo que está en el reglamento, lo copié textualmente contra el reglamento, dice que se considera que el simultaneidad va a ser 1. O sea, la máxima corriente de 10 amperes puede ocurrir, la 16 también puede ocurrir, por tanto me tomo el máximo de corriente que puede circular por este tablero eléctrico, que solamente va a estar limitado por la suma de corriente de estas dos. No sé qué hay agua arriba, posiblemente haya una técnica de 32, de 40 amperes, no sé, no está. Entonces, si no tengo limitaciones, tengo una máxima de 26 amperes. Entonces, la I de Q va a ser igual a IN, ¿se acuerda que sacamos el factor K igual a 1? Y también igual a la suma total de la suma de las térmicas que están abajo, porque no hay una térmica de cabecera, acá hay un diferencial, que no me limita la corriente. Los 40 amperes es la máxima corriente que puede circular, pero si yo no la limito, el diferencial no la puede limitar, se termina rompiendo. Por eso dice que INQ igual a INE y INU. ¿Sí? En un caso particular, porque no hay térmica de cabecera, tengo un diferencial. El poder de corte es, en la térmica de 10 me disipa 3 vatios, en la térmica de 16 me disipa 3,5 vatios. Como son dos polos, tengo 2 por 3, 2 por 3,5 me da 13 vatios. Estoy suponiendo que no aumento la reserva de este tablero, simplemente lo que está aportando cada una de ellas. Como los cables de conexión y los bordes y todo lo que se encuentra me aporta el 20%, la potencia total va a ser los 13 vatios, que serían estos 13 vatios, más el 20% de 13 me da 15,6 vatios. ¿Sí?
sea, el calor que me aporta todos estos elementos dentro del gabinete eléctrico va a ser 15,6. Observe que el diferencial no me aporta calor, porque no tiene un bimetálico. Solamente va a aportar dentro del 20% que está indicado acá. Y este 20% es parte del calor que me genera el diferencial, que va a depender de la resistencia de contacto prácticamente. Más los cables de conexión que se cuentan al interior, tanto el de cable de entrada como el de interconexión, como el de salida, que estén dentro del envolvente. Si yo aumento esto o un 20%, sería un interruptor bipolar y supongamos que fuera de 10 amperes. Acá dice, si verificamos con una reserva de un interruptor de 10 amperes, estoy aumentando acá la térmica de 10 amperes, esta es la que ya tenía, 10 amperes, va de 16 amperes, me da 19 vatios. Fíjense la diferencia de 15 a 19. Yo, si no hubiera analizado la reserva, tendría que buscar un gabinete que me soporte 6 polos más la reserva, sea 8 polos, y que tenga esta potencia disipada. Como ya aporté acá la reserva de 10 amperes, también necesito 8 polos que tenga, no ahora de 15,6, sino de 19 vatios. Estamos hablando de valores un poquito más elevados, que en realidad eso hay que analizar. Este valor y no 15,6. Voy a ver si tengo acá. Acá tengo una tablita, fíjense que estamos hablando de 8 polos. Acá una térmica de 8 polos, perdón, una caja de este modelo de 8 polos, tiene una capacidad de disipación de 18 vatios. O sea, no me soportaría, si bien tengo la reserva de un polo, porque yo estaba 8 polos con la reserva, sí me serviría para mi tablero seccional, pero la potencia total disipada del elemento ese adicional incorporado es de 19 vatios, o sea, no podría elegir esta caja de 8 polos, tendría que pasar a la de 12 polos. La de 12 polos tiene una potencia disipada de 25 vatios, mayor que 19. Recuerden que era 19, tomando la reserva. Ah, perdón, no, esta es la potencia, me da 22,8, perdón, no 19, no 15, no 22,8 vatios. Disculpe, me equivoqué acá. Porque esta es la fórmula total, ¿bien? Es esta potencia más el 20% más el 22,8. Distinto a los 15,6 que me daba acá. Entonces buscando un tablero que tenga esa potencia disipada. Capacidad de disipar más de 22,8 vatios. Vamos a ver la tablita. Bueno, el de 12 me da 25, mayor de 22,8. Perfecto. Entonces, para colocar esos tres interruptores de 6 polos, tengo que elegir una caja de 12 polos. ¿Sí? Estas verificaciones yo las tengo que dejar impresa en el documento del tablero eléctrico. Todo tablero eléctrico tiene que tener un documento donde esté declarado todos estos valores calculados. El esquema unifilar, cómo se considera la disipación térmica, cuánto yo puedo agregar a ese tablero. Fíjense que tengo 25 y la potencia disipada acá me daba 22,8. Habría que ver qué pasa si cuenta una térmica de 10, pongo uno de 16, ¿sí? ¿A cuánto llegaría? Esto es dificultoso porque estamos tomando un valor K1, K igual a 1, ¿sí? ¿Qué significa? Que esta térmica puede conducir 10 hasta 10. Si tomar un valor 0,8, puede ser, acá tome como máximo 8 amperes, y acá el 80% de esto, que no sé cuánto me da, 16 por 8, me da 12,8 amperes. Entonces ahí bajaría la disipación del conjunto, porque ya no sería la máxima potencia disipada, sino un porcentaje menor. Acá tenemos otro ejemplo. Bueno, también el diferencial tetrapolar de 40 en la cabecera. Tenemos 3 termométricas, uno en cada fase, fase L1, L2, L3 y la 3 de 16. ¿El diferencial está protegido? ¿Qué opinan ustedes? Este está en L1, L2, L3. ¿Está bien el diferencial de 40 amperes? Tengo 16 más 16, son 32 más 16, 48 amperes.
¿Está bien el diferencial de 40? Está muy grande. Está muy grande, pero está bien. ¿Sí? ¿Podría ponerlo de 25? Sí. No, ¿Por qué no? ¿Quién ha dicho no? Sí, se podría dar una de 25. Sí se podría porque cada una de estas técnicas está en una fase. Por supuesto que cuando yo quiera agregar térmicas, acá podría agregar una, si fuera diferencial de 25, acá podría agregar uno de 6 amperes, otro del 6 y otro del 6. No podría agregar térmica de 10 en cada una de las fases porque me pasaría a 26 amperes si el diferencial fuera de 25. Por eso está de 40. Para que el día que vos agregues, si acá querés agregar otra técnica de 16, en la misma fase va a tener 32 amperes que va a ser soportada por el diferencial de 40. Que uno está viendo en ese caso, cuando arma esto, visión a futuro. Cuando vayan a ampliar con la reserva estimada, calculada o prevista, sí pueden agregar un circuito de 16 amperes que puede ser, por ejemplo, un aire acondicionado. Aunque hoy en día los aire acondicionados, salvo que sean de mucha potencia, están consumiendo corriente por debajo de 10 amperes. Para este ejemplo, que también está en el reglamento, se considera también K igual a 1. Hay un poquito más de técnica. Fíjese que esto no aporta calor, solamente aporta calor las tres técnicas que están acá. La corriente INQ igual a INE, INU, porque tenemos K igual a 1, 48 amperes, porque no hay técnica de salida. La potencia total es, cada una disipa 3,5 vatios por polo, o sea, 2 por 3,5, 2 por 3,5, 21 vatios. ¿Sí? Si le aumenta el 20%, son 25,2 vatios. Entonces tengo que buscar un gabinete que tenga una potencia disipada mayor de 25 vatios. ¿Y cuántos polos tengo acá? Tengo 4, más 2 son 6, 8, 10 polos. Si tengo peine, no tengo que agregar más espacio, ¿no es cierto? Pero si tengo un distribuidor, tengo que ver el tamaño del distribuidor, que también debe ser soportado por el gabinete. Supongamos que es peine. Un peine equilibrado, entonces tengo un diferencial, un peine equilibrado y no tengo nada más que eso. Entonces necesitaría 10 polos. Voy a buscar la tablita de este fabricante, me dice, tengo 22, ¿cuánto era? La potencia máxima disipada por el conjunto, 25,2. Acá no tengo en cuenta la reserva, fíjense. No estoy tomando posible agregado de reserva futuro. Siempre estoy viendo con lo básico. Si bien tengo 12 polos, yo tenía una técnica, un diferencial de 4, son 10 polos. Con el gabinete de 12 polos tenía una reserva solamente de 2 polos. ¿Sí? Que estoy dentro del porcentaje, del 20% de la cantidad de polo total. Pero me da 25 vatios, es menor que la potencia que me disipa ese conjunto. Por lo tanto, tendría que pasar al próximo gabinete que es de 24 polos. Este me disipa 41. 41 me cubre muy por arriba de los requerimientos que tengo. Pero tengan cuidado, ¿no? Los requerimientos que tengo sin haber contemplado el agregado de una reserva a cada uno de los circuitos. Si agrego acá una de 10 y otra de 10, ahí yo voy a hacer un calculito. 10 serían 6, 12. Tengo que sumar 12 vatios. 12 más 21 por 1.2 me da 39 vatios. Si agrego entonces 2 térmicas de 10 amperes, me da 39 vatios. 39 vatios, con el gabinete de 24, estoy ahí, ya estoy al límite de los 41 vatios. ¿Sí? Ahí tenga mucho cuidado entonces cuando analice el tema de la incorporación de reservas. Por eso, en la ficha técnica o en el esquema unifilar que yo dejo en ese tablero eléctrico, debería indicar al pie del esquema unifilar que el cálculo de verificación técnica se hizo de la siguiente forma. Y se estima que la incorporación de reservas no debe ser mayor que X cantidad de polos y de tal corriente. Entonces podemos proyectar lo máximo que podríamos agregar a ese tablero eléctrico. Luego, el que venga después será el responsable
de garantizar que se cumpla esa condición, que la potencia disipada con la reserva aumentada no supere la capacidad máxima del tablero. ¿Esa tablita es para PVC, o sea, material aislante? Esta tablita que está acá es de Escame o Genrock, no me acuerdo cuál de los dos, y están los valores declarados por ese fabricante. ¿Sí? Creo que es Escame, aunque no le veo naranja acá. No sé si es Escame o otra marca. Pero fíjense que están en lo que son mural, mural. Y lo que está a la derecha son empotrables. Yo estaba analizando con gabinete mural, no empotrable. Para este gabinete de 25 vatios de 12 polos, si es mural, o sea, aplicado en la pared, 25 vatios, pero si está embutido en la pared, lo que yo le decía un rato, el mismo gabinete viene para embutido, para mural. Cuando está amurado, el PVC toma contacto en mayor superficie con la pared. ¿Por qué? Porque yo, cuando la amuro, siempre que esté bien amurado, por ejemplo, coloco concreto en la base, asiento la caja, luego relleno toda la vuelta y no dejo ningún intersticio con aire. Entonces, todo el envolvente de PVC va a estar en contacto con la parte sólida del muro, por medio del concreto que yo le coloque. Ese concreto va a absorber el calor del PVC y lo va a distribuir en una pared. Entonces, más fácil, uno embutido le disipa mayor calor que el mismo modelo que se ha aplicado en la pared. Dice para todos los casos, para el 54 polos, acá se invierte, ¿no? Hay que tener cuidado, no es siempre el matemático, fíjense. 41 pasa a 52. El de 43, 16 polos, acá pasa un valor menor, 36. El de 75 un valor menor y el de 103 un valor menor. O sea, no es aritmético, no es progresivo, digamos, depende de cómo se ensayó ese gabinete y de ese por la forma que está fabricado. Son valores declarados del fabricante, no tengan en cuenta esto. No es un cálculo matemático, sino un ensayo que se realiza con puntas de prueba caliente en el interior, termómetros colocados, tanto en el interior como en el exterior, y ver cómo es el traspaso de ese calor interno hacia el exterior y cuánto tiempo demora en enfriarse. Entonces, ese ensayo, que tiene un procedimiento, hace que esta sea la máxima energía que pueda disipar cada uno de ellos. Acá hay un cálculo un poquito más complicado. Se lo voy a dar, pero bueno, esto lo tienen que leer con detenimiento en el apunte que no se lo pase, porque hay mucha matemática y hay algunos valores que están medio confusos si uno no lo razona correctamente. Todo lo que está en rojo, yo lo agregué en el cálculo porque era para aclarar un poco las circunstancias. En este caso tengo un tablero, donde tengo una técnica de cabecera, que es un tablero principal. Como es tablero principal, tiene una técnica de cabecera. Esta técnica de cabecera me da el valor INE, que es la corriente que sería del tablero eléctrico, la corriente nominal del tablero eléctrico, que es el máximo calibre de la técnica, 0,25 amperes. Y se supone en este caso que el KE, que el factor de utilización del tablero es 0,85. ¿Sí? O sea que la corriente máxima que va a circular por esa técnica va a ser 21,25 amperes. ¿Sí? Se le cálculo que tomar este valor. Fíjense que este valor influye mucho en la capacidad de corriente que van a aportar las técnicas agua abajo. Porque la máxima va a ser 21,25 acá arriba, pero yo ¿cuánto tengo acá? 16 más 16 más 10, son 26 más 10, 36 amperes. ¿Sí? Si condujeran al máximo corriente estos circuitos, cosa que no ocurre en la realidad, la técnica que está agua arriba dispararía. Pero ¿qué pasa? Como hay simultaneidad en los circuitos acá abajo, si tengo 16, pero el coeficiente de simultaneidad, la corriente por tener 16 puede ser que sea 8 amperes, esta 7 amperes y esta sea 5 amperes. En definitiva, esa suma de corriente debe ser menor que 21,25. Esto lo sacamos de la planilla de carga que calculamos cuando calculamos factores de simultaneidad en los tableros eléctricos. De ahí surge, digamos, cuál es la corriente real que va a circular por cada una de las técnicas. Estas siempre se sobredimensionan, están por arriba de la corriente real o simultánea que circula. Por este cálculo es un poco más preciso con la realidad, ¿sí? Y van a ver que la potencia total disipable es menor que en el otro tablero donde teníamos solamente dos térmicas. Por esa circunstancia que estamos limitando la corriente acá arriba y estamos considerando ya la limitación de esa corriente por el factor de utilización de esa térmica. ¿Me entienden hasta acá?
Sí. ¿Sí, no? Sí, sí. Bueno. Y ahí me aparece el cálculo, dice el coeficiente de utilización de las térmicas. El coeficiente de utilización de las térmicas que están abajo es dividido la suma de las INQ, que era, pero ya me come, INQ, voy a la definición de INQ, corriente asignada a ser calculada como la corriente máxima, perdón, nominal, multiplicado por el factor de utilización de INQ, ¿no es cierto? Volvemos por acá. Ese valor dividido la corriente nominal de la térmica me da el factor de simultaneidad de las cargas, ¿sí? Este es un factor de simultaneidad que voy a tener en las térmicas de acá abajo. O sea, para que se cumpla que la corriente máxima por esta térmica sea de 21,25, se debe cumplir que por cada una de estas térmicas circule el 50% de la corriente, porque en la corriente nominal por 0,5, 0,51 prácticamente. Entonces acá serían 8 amperes y acá 5 amperes como máximo. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo este factor de utilización. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí. Esto puede ser que esta técnica sea un poquito más, esta un poquito menos, esta un poquito más, pero en definitiva la suma total no tiene que superar 25,6. Es un factor para aplicar a cada uno de 0,5. ¿Sí? Estoy forzando que ese sea cada uno, no necesariamente sea ese valor, pero es un valor promedio, digamos, que me sirve para el cálculo. Ahora tenemos que ver cuánto me disipa esta térmica, cuánto me disipa esta, cuánto me disipa esta y cuánto me disipa esta. ¿Cómo calculamos eso? Dice, la disipación de un polo de la tabla de la térmica de 25 amperes es 4,5 watts por polo. La potencia disipada por polo, ¿no es cierto? Y la disipada por el interruptor sea 2 veces esa corriente de 9 vatios. Pero este 9 vatios lo tengo que multiplicar por el factor de utilización elevado al cuadrado. ¿Por qué se eleva al cuadrado acá? ¿Se acuerdan que, bueno, no sé si se acuerdan, porque con usted no he visto nada, lo voy a ver un poquito más adelante, como yo calculo potencia disipada por la circulación de corriente en un cable, la fórmula es resistencia por la corriente al cuadrado por el tiempo de disparo. Y acá, como estamos hablando de factores de utilización de corriente, el factor de utilización se lo eleva al cuadrado. Por eso aparece este valor de elevado al cuadrado. Este elevado al cuadrado, ¿sí? K al cuadrado porque el I cuadrado T, que es la, ¿cómo le llaman esto? Factor de generación de calor por la circulación de corriente I. Como K afecta a I, me queda que K quede elevado al cuadrado. Por lo tanto, la potencia máxima que disipa la térmica, esta de cabecera, sería 9 por K al cuadrado, me da 6,5 vatios. Si esa térmica, por la que circula 21,25 amperes, me disipa 6,5 vatios. ¿Está claro hasta acá? ¿Lo entendieron? Más o menos. A ver, ese más o menos me gusta. A mí me costó entenderlo. ¿Qué no entendés? ¿Qué no te cierra? Si lo explica de nuevo desde que eleva al cuadrado. Sí. Cuando usted no dice esta parte del curso, es cálculo eléctrico. Cuando yo calculo la energía disipada por un cable, cantidad de calor que aporta un cable, en este caso sería el bimetálico de la térmica, que aporta calor al conjunto, se puede calcular ese valor multiplicando la resistencia de ese elemento por la corriente elevada al cuadrado por el tiempo que va a estar circulando esa corriente por ese cable. Con esto quiere decir que la energía disipada es directamente proporcional al cuadrado de la corriente, ¿sí? Pero acá nosotros estamos calculando potencia. Y la corriente elevada al cuadrado está afectada por un factor de utilización que es K. Entonces, en realidad, la energía disipada es K por I al cuadrado. Como la I yo la estoy tomando como potencia,
solamente tomo la potencia del factor K, del factor de utilización K, que es este KE que vemos acá. ¿Sí? Entonces, Sí, ese factor elevado al cuadrado multiplicado por la potencia por polo, me da la potencia total disipada por el interruptor. ¿Me capta un poquito mejor? sí, por todos, o sea, los dos polos, digamos, el interruptor completo. Claro, 9 son dos polos. Y el factor que se calcula es elevado al cuadrado. Como son menor que 1, esto me da menor, Ah, un valor más chico, por eso me da más chico esto que esto. ¿Entendés? sí, ahí está. Por lo tanto, las técnicas que está abajo también va a ser el factor de utilización elevado al cuadrado que está acá. Factor de utilización que teníamos acá, o de simultaneidad K01, que me da 0,506, ¿sí? Multiplicado por la potencia disipada, cada una de las térmicas, la potencia de cada térmica es 3,5 por 2, la de 16 polos, por 2 polos, por el factor simultáneo elevado al cuadrado, me da 1,79. Este 1,79 y el último 1,54. ¿Sí? Si hago la suma acá algebraica, fíjese que los valores son menores que el anterior. ¿Por qué? Ya estoy haciendo un análisis más profundo, tomando KE igual a 0,85. Este inductor me está limitando la corriente, efectivamente, ya lo sé, porque está ahí la térmica. En los otros yo no lo tenía, la térmica ahí. No sé dónde está la limitación de los otros tableros que vimos anteriormente. Acá sí, como un tablero principal, estoy limitando la corriente por este interruptor. Entonces, fíjese, la potencia acá me sale 11,62. ¿Sí? La potencia, fíjese que es menor que el que daba en el ejercicio anterior. Acá me daba 21 vatios. ¿Sí? Y acá me está dando un poco menos, 11,62. ¿Por qué? Porque estoy aplicando factores de simultaneidad distintos al anterior, que es más cercano a la realidad. Si calculo la potencia total disipada, me da 11,62 más el 20%, que por 0,2 por 11,62. No tengo otro que me aporte calor, no tengo PAU. Me da 13,94 watts. Acá no he tenido en cuenta una reserva. Si tendría una reserva, tendría que aumentar acá una línea de la reserva. Supongamos, o sea, otra térmica de 10, le aumento 1,54 acá. Será 11,62 más 1,54, se aumenta una reserva, la térmica 2 por 10. Eso me da 13,16, por 1,2 me da 15,79 vatios. Se encuentra 13,94, me da 15,79 más 16. ¿Sí? 16 watts. Tengo 2 polos, 2 polos, 2 y 2 serían 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a hacer 12 polos. Voy a la térmica 12 polos. 12 polos me da 25. Si me soporta este tablero, esa composición con esas técnicas que pusimos acá. ¿Sí? Fíjense que este tablero tiene mayor cantidad de polos, pero por la cantidad de calor disipada es menor que cuando yo tomé un KE igual a 1. ¿Me entendieron? Como que este es más cercano a la realidad. Este es más cercano a la realidad. ¿Sí? Y así como debemos hacer los cálculos. De esta forma como está acá. Bueno, en definitiva, luego, esto se puede hacer, bueno, parece engorroso, qué sé yo, qué sé tanto, pero si lo armamos una planilla Excel, yo se la dejo a ustedes para que la generen ustedes, van a hacer rápidamente, van a poner las térmicas y automáticamente la planilla Excel ya le va a dar cuál es la potencia máxima, inclusive con la reserva. Yo tuve un alumno en una capacitación hace 5 años atrás que me hizo una planilla Excel perfecta. Para cualquier tablero, inclusive le agregó una librería de tableros disponibles en el mercado y con la tableta ya elegí el tablero que tenía que poner de acuerdo a la cantidad de polos que él iba a utilizar. Así que no es algo complicado, es sencillo, nada más que hay que entrar en la... Y con respecto a la térmica, ¿el valor es genérico indistintamente en las marcas?
Yo estoy tomando valores de lo máximo que me exige el reglamento, valor máximo de Ajá. disipación. Si estoy seguro que mi USABB es negro o Siemens, voy a ir a esos fabricantes y buscar cuál es la potencia que me declaran ellos. Y con eso voy a trabajar. ¿Me entendés? Sí, sí, que en general es un cachito más baja o igual. Sí, ¿te acuerdas que, mira, Sí, la que sí, hemos sí, visto sí. de ABB? ABB acá tenemos para el de 16, era 3,5, acá me declara 1,8. ¿Lo ves, no? Acá. Sí, 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 sí. 1,8. O sea, hay mucha diferencia, digamos. Un montón. Pero bueno, amerita que si voy, yo sé la marca, voy a esa marca, busco la potencia indicada por polo y trabajo con eso. Que si estoy proyectando y no sé qué marca van a poner o hay duda de la marca que van a poner, hago con el valor máximo que declara, que me exige la norma. Si cumple con eso, bueno, no hay problema. Se cumpla con eso. Bueno, creo que acá hay un ejercicio que me pasa a punto y lo revisar porque ya no sé si lo tengo este formulario, porque este archivo lo fui renovando muchas veces, posiblemente haya perdido esa referencia como hay en varios ejercicios. Vamos a un descansito de 10 minutos y vamos a la parte final, ¿se le parece? Volvemos a las 21:20, 13 minutos. Ok. Corto.